Hola a todos, en este video les comparto las predicciones generales para México en el próximo año 2025. Vamos a empezar precisamente con eso, una tirada muy general con arcanos mayores, a ver qué se nos viene a nosotros los mexicanos en el próximo año. México como nación en el año 2025. Bien, bueno, vamos a comenzar un año difícil económicamente, sobre todo los 2 primeros meses. Enero y febrero van a ser meses muy complicados en lo económico, meses en los cuales se pueden venir tasas de interés mayor, en los cuales se puede venir una devaluación también en la moneda, meses en los que sin duda alguna también haya muchos encontronazos con el vecino del norte, con Estados Unidos. Esos 2 meses son cruciales y creo yo son los peores de 2025 para México. ¿Qué sucede una vez pasado febrero? Hacia marzo, pero sobre todo abril. Les digo esto porque pareciera que marzo va a ser un mes de cierta transición, ¿no? De algo muy complicado en lo económico, y entonces sí, hacia abril dice, comienza a cambiar todo. La energía, sobre todo del dinero para el país. En abril es cuando comenzamos a ver que se comienzan ya a componer las situaciones, sobre todo en lo económico. También que comienza a haber un mayor entendimiento entre las naciones que estamos hablando, México, pues Estados Unidos, ¿no? Ahí es cuando empieza a funcionar mejor un poco lo que vienen siendo los acuerdos comerciales. Sin embargo, dice, no estamos exentos de que pueda haber un cambio, sobre todo en el TECMEC. Eso sí, bien marcado aquí, hacia mediados de 2025. Por otro lado, ¿qué sucede también? 2025 va a ser un año en el cual sí se ven ciertos fenómenos naturales para el país que desgraciadamente pues sí van a conllevar el que la población sea mucho más vulnerable, bien marcado obvio en zonas en las que ya han ocurrido anteriormente, pero sí, a nivel de, digamos, fenómenos naturales, la madre naturaleza puede darnos por ahí algunas embestidas bastante fuertes en el próximo 2025. Algo más que tiene que ver con la ideología del país, un cambio en ese sentido. Y ahí sí que va a ser un cambio positivo. Lo veo muy marcado sobre todo en el tema de educación. Y también dice cambios importantes en cuanto a las leyes. Esos dos factores se vienen bastante importantes. En cuanto a, nuevamente, comercio exterior, las cosas pintan bien. Quizás ya no viendo tanto hacia el norte, hacia Estados Unidos, sino hacia el sur, hacia los países del resto de Latinoamérica y un poco más hacia Europa. Vamos a ver en las siguientes preguntas lo que sale. Bueno, ahora vamos a ver economía tal cual, por la economía de México en el 2025.
me lo vuelven a confirmar y se los digo, nada se mueve. Los primeros meses del año se puede prolongar tal vez un poco más, como les dije, febrero, marzo y en abril comienza a verse finalmente cómo la economía del país va a mejor. Pero primero es un desequilibrio. Por lo menos el primer trimestre del año del 2025 dice estancamiento a nivel económico, ¿ok? Sí, obviamente habrá pérdidas también, algunas fugas de capital de empresarios, sobre todo empresarios muy conocidos de aquí de México, y dice, después vienen ya los cambios, eso sí, bastante positivos, como si pasáramos de la noche al día, y comienza un periodo de mayor estabilidad en lo económico y mayor apertura en lo comercial hacia otras partes del mundo. Eso es bastante interesante. También está hablando de la llegada de nuevas empresas que se instalan en el país, empresas que sí van a traer un buen capital para invertir aquí en México, y algo más relacionado con lo que tiene que ver el comercio internacional, pero vamos, de una forma bastante positiva para nosotros como nación. Vamos a ver la siguiente lectura. Yo solo les diría que de esta, que estamos hablando de economía, no desesperar. Es un primer trimestre del año difícil, complicado, pero después se vienen cosas buenas para México en lo económico. En política exterior, que va de la mano con esa economía. Bueno, en cuanto al principal socio comercial que se tiene, que es Estados Unidos, yo realmente veo que hay muchas posibilidades de que el TECMEC se acabe el próximo año 2025. Veo que esa es la jugada del nuevo presidente de Estados Unidos, el terminar este trato comercial de las tres naciones, incluida Canadá, obviamente, pero dice dejar esos tratos de forma individual, ¿ok? O sea, tratar con cada nación de forma independiente. No significa que vaya a terminar el comercio con México, sino más bien que sea, digamos, un trato directo sin que estén las tres naciones involucradas. ¿Por qué? Porque obviamente a Estados Unidos eso le da un mayor margen para moverse y pues obtener más ganancias, ¿no? Y a México dice, va a ser una negociación muy difícil, que sí puede conllevar pérdidas, obviamente, sin embargo, aún le pueden sacar la vuelta. ¿Qué sucede aquí? Que de este lado del país se ve que hay gente bastante preparada que, aunque se llegase a dar esta situación, que se termina el TECMEC y se comienza un trato directo con México-Estados Unidos, sí van a poder terminar todo esto de una forma exitosa y además probablemente perder tal vez en algún ramo, ¿no?, comercial, pero ganar en otros. Finalmente dice un equilibrio y un éxito que se logra al final de este tratado. Por otro lado, hablando de política exterior en lo general, México se ve abierto bastante a esto, a la política con otros países. Dice, habrá por ahí, sí, ciertas desavenencias con naciones muy puntuales, sin embargo, no significa que vamos a estar mal. Todo lo contrario, yo veo que inclusive puede haber recuperación de lazos con otras naciones con las cuales ya se habían roto, ¿no? Estos lazos de carácter, pues, digámoslo, inclusive social, comercial, históricos, ¿no? Hay por ahí una recuperación en la política exterior. Ahora vamos a ver algo interesante. Hablando de todo esto de economía, de política, bueno, ¿qué le queda
a las nuevas generaciones, las generaciones de jóvenes que acaban de salir, por ejemplo, de la universidad, que están en busca de un trabajo, que les depara este año 2025 a nivel laboral. ¿Qué expectativa tienen los jóvenes pues, que son los que a veces la tienen más difícil cuando están comenzando? Vamos a ver. Pues la tendencia va a seguir hacia el que estos jóvenes busquen cada vez más el ser autosuficientes, el trabajar para sí mismos de forma particular, sin estar trabajando para una empresa propiamente. ¿Qué sucede aquí? Que desafortunadamente los sueldos a nivel nacional no van a crecer tanto en este año 2025 y sigue habiendo un déficit en cuanto a la cantidad de trabajos bien remunerados y la cantidad de personas que van a estar buscando un empleo. ¿Qué sucede aquí? Esta generación de nuevos profesionistas se van a dedicar más bien a trabajar en lo que estudiaron por su cuenta, algunos, no todos, habrá otros que realmente hagan algo completamente diferente. Por decirlo de alguna manera, habrá sido en vano lo que hayan estudiado porque se van a dedicar a otra cosa. Sin embargo, sí que pueden seguir saliendo adelante gracias a su propio trabajo. La parte de la parte laboral a nivel general, seas un joven recién egresado o una persona que ya tiene años de experiencia, sí se ve complicada en México. Me siguen augurando estas cartas. Es mucho más probable hacer dinero por tu cuenta que en una empresa, salvo que sea una empresa estatal, que ahí sí no hay pierde, ¿no? En esa parte no hay peligro, digamos, de que haya algo que pudiera desestabilizarlos, afortunadamente, pero obviamente son empleos que es muy difícil que una persona pues pueda adquirirlos. Entonces, la tendencia en cuanto a el trabajo en México en 2025 sigue siendo trabajar por su cuenta para obtener mayores ingresos. Ahora voy a preguntar, ya que estamos en todo esto, respecto a la educación. ¿Cómo se ve el tema de la educación en México? Educación en México 2025. Bueno, se viene otra reforma educativa y bastante tiempo de caos para que la puedan implementar. Lo que se utilizó en el sexenio pasado se va a ir haciendo a un lado para modificarlo por completo. Así es como se ve aquí. Esto no va a abarcar solamente 2025, yo veo toda una transición de 3 años a partir del próximo año para que entonces esté dada por concluida esta nueva reforma en la educación. Afortunadamente no la veo para mal. Pareciera que podría salir de aquí algo bueno finalmente, sobre todo ¿por qué? Porque dice, van a empezar a darle mayor prioridad a lo que vendría siendo la educación científica en México. Eso es algo bastante importante. El que también se le dé más peso a ese tipo de profesión, vamos, a las profesiones que están ligadas a la ciencia, a la literatura también y a las ciencias biológicas inclusive. Esos son los 3 pilares que veo aquí.
Y ya no estoy hablando obviamente solo de educación, digamos, básica, sino educación también universitaria. Se vienen cambios, positivos, pero graduales en un periodo de 3 años. La siguiente pregunta tiene que ver con el sector salud en nuestro país. Lo que viene siendo este año 2025, desafortunadamente no trae grandes cambios en este sector. Si bien llegan a hacer algo y comienzan a darle un mayor presupuesto, será hacia finales de 2025, hacia octubre, noviembre del 2025. El resto del año yo veo que las cosas siguen como están. En cuanto a presupuestos, pero ojo, donde sí hay cambios es en cuanto a los directivos a nivel nacional y estatal. Aquí sí va a haber bastantes cambios, inclusive también veo auditorías. ¿Por qué? Porque antes de soltar un presupuesto mayor para el sector salud, va a haber investigaciones y aquí sí van a rodar varias cabezas. ¿Para qué? Para que en las siguientes administraciones que haya, donde sí se les dé un presupuesto más alto, pues sea, o al menos, ¿no? En papel, sea mejor la repartición de estos recursos que vendrán desde el Estado mexicano. Por último, lo que voy a hacer es sacar una tirada general con todo el mazo, ¿no? Lo último del tarot. Y voy a finalizar con el I Ching. Por México en el año 2025. Pues miren, revolví todo el mazo y por si se dan cuenta, casi todas las cartas que salieron fueron bastos. Y esto es un excelente augurio. Y además terminamos súper bien. ¿Qué pasa aquí? Dice, 2025 va a ser un año de crecimiento para México. Como les dije, a partir del mes de abril, muy marcado. ¿Qué sucede? Todo lo que viene siendo el invierno, nos seguimos sin mover, inclusive como ya les había dicho, ¿no? Cosas que les dije en las tiradas anteriores económicamente, política exterior, muchas cosas que van a estar complicadas el primer trimestre del año. Pero con la entrada de la primavera, pareciera que es cuando realmente se mueve la energía del país, como si nosotros como nación estuviéramos empezando el año nuevo en el mes de abril. A eso es a lo que quiero llegar. Y dice, y entonces sí, llegada de muy buenas noticias. ¿Por qué? Porque se van a estrechar muchos lazos con otras naciones que no están solamente en este continente americano, sino en otros continentes más. También dice aquí, comienza a
irnos mejor en varios aspectos, a nivel social, a nivel de seguridad y a nivel económico. Dice, son cambios que tal vez van a ser paulatinos, ¿no? Poco a poco, paso a paso, pero que sin embargo los vamos a ver ya bien marcados hacia final del año. O sea, nos vamos a dar cuenta, ¿no? Cuando hagamos un recuento de lo que pasó en el 2025, nos vamos a dar cuenta que sí, tal vez lo empezamos muy mal, pero lo vamos a terminar muy bien. ¿Qué sucede aquí? Que afortunadamente en mis cartas sale como una mujer que si bien no todos votamos por ella, va a hacer lo posible por demostrar el que sí puede cambiar la dirección del país para bien. Eso sí les digo, va a gobernar con mano dura, ¿de acuerdo? No se va a tentar el corazón. Sí, va a haber en algunos casos que pueda estar inclusive bordeando la represión, eso sí, en cuanto al poder que ejerce el Estado, pero también dice, ya era un momento necesario para crear un control dentro de la nación. Así es como se ve. Dice, si los planes que trae entre manos salen tal como ella lo está esperando, entonces como nación a México nos va muy bien en este año. Está terminando con la Carta del Mundo, que significa éxito, no hay de qué preocuparse. Algo más que también veo, y súper importante, una cuestión que no vimos, digamos, en las tiradas anteriores, pero que aquí sí se muestra claramente. ¿Qué pasa con la llegada de Donald Trump a la presidencia en Estados Unidos? Que muchas personas que están trabajando allá, en ese país, que son mexicanos, se van a venir de regreso a México. Tienen a su favor el que han cambiado su mentalidad en torno al trabajo, a la eficiencia y también en cuanto a la ambición. ¿Qué sucede? Que dice, estos paisanos que vienen de regreso a México lo van a hacer más grande gracias a su mano de obra. Todo lo aprendido allá lo van a replicar aquí y van a ayudar muchísimo a que la nación salga adelante. Algunos de ellos con trabajos técnicos, que es lo que más hace falta en este país, porque casi todo el mundo está, digamos, en cuestiones más profesionales, pero nos hemos olvidado que los trabajos técnicos son los que muchas veces mueven más dinero. Y eso es lo que va a pasar aquí, en México, como nación en el 2025, que vamos a tener una mano de obra súper calificada que va a regresar a hacer fortuna en su propio país. Eso me parece extraordinario. Y por otro lado, el ánimo del pueblo mexicano, por alguna extraña razón, se ve bastante bien en este 2025. Pese a lo que les dije, que sí, la madre naturaleza nos va a traer algunas sorpresas desagradables, pero de todos modos yo veo el ánimo arriba. Si todo sale bien y esto es tal cual lo estoy viendo, puede que 2025 sea un año muy, muy positivo para nosotros como nación. Por último, pero no menos importante, voy a consultar al I Ching, el oráculo del I Ching, y vamos a ver qué nos dice de México en el año 2025. Maestro, háblame por favor de México en el año 2025. Bueno, ¿qué es lo que dice aquí? Ha salido el hexagrama 38, oposición, pero salió en las últimas líneas. Y dice, 9 en la cima significa aislado mediante la oposición. Uno ve al compañero como a un cerdo cubierto de polvo, como una carreta llena de demonios. Primero uno empuña su arco contra él, después uno deja su arco. Él no es un ladrón, él se esforzará en el debido tiempo. Mientras uno marcha, cae la lluvia. Entonces viene la buena fortuna.
Aquí el aislamiento es debido a un malentendido, no se debe a condiciones exteriores. Un hombre juzga mal a sus mejores amigos, pensando que son tan sucios como un puerco y tan peligrosos como una carreta llena de demonios. Él adopta una actitud de defensa, pero al final, dándose cuenta de su error, deja a un lado el arco, viendo que el otro se acerca con las mejores intenciones y con el propósito de unirse íntimamente. Así se aligera la tensión. La unión resuelve la tensión, de la misma manera que la lluvia aligera el bochorno que precede a una tormenta. Todo marcha bien porque cuando la oposición llega a su clímax es cuando cambia a su antítesis. Un excelente augurio, así es que espero que realmente sea uno de nuestros mejores años. También el I Ching nos lo está diciendo, ¿no? Que puede que comience muy complicado, con demasiada tensión, pero que terminemos excelentemente bien el año. Así es que no queda más que resistir el primer trimestre y que nos vaya bien a todos. Espero que así sea. Saludos. Hasta luego. Feliz año 2025.